la Patricia está detenida por robo, por decir. Bienvenidos a todos mis colegas emprendedores al 7º episodio de Cagarla a Romperla, un podcast donde vas a conocer tips y herramientas que van a aportar a tu desarrollo personal y al éxito de tu negocio a través de las cagadas y experiencias de grandes empresarios que le están rompiendo cada día. Mi nombre es Ricky Nicolalde y soy un emprendedor. Empezamos. Bueno, qué gusto estar acá en un episodio más de Cagarla a Romperla, en donde primero quiero agradecer a todas las personas que se están conectando, que se están enchufando con nuestro podcast. He recibido muchos comentarios positivos, la verdad, inclusive de gente que no me imaginaba. Les agradezco de todo corazón y realmente este contenido que estamos generando es para ustedes, es por ustedes, y espero que todo lo que estamos haciendo pueda aportarles de alguna manera en su vida personal y en su vida profesional. Y pues en esta tarde, noche, tenemos una invitada de lujo también, quien es Patti Flores, propietaria de Airbrush Spa y Peluquería. Así que bienvenida, Patti. Qué gusto, Ricardo, gracias por la invitación. En realidad para mí es súper lindo poder compartir las vivencias y las cagadas que en realidad sí suceden en la trayectoria, en el caminar, de todo un proceso para llegar, podría decir, al éxito, a llegar a tus sueños. Gracias por la invitación, Ricardo. No, claro que sí, y realmente gracias a ti por haber aceptado y poder contarnos todas esas experiencias que tienes tú desde el área en la que te desenvuelves ahora. Y vamos a empezar, así que cuéntanos un poquito, ¿quién es Patti Flores? Bueno, Patti Flores es una latacungueña de corazón. Nace un 16 de agosto de 77, o sea, tengo 45 años. Directamente, para que me estén contando. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que realmente nací aquí, crecí en algunos lugares de aquí de mi niñez en la ciudad de Latacunga, en parte de los alrededores también. Bueno, soy hija de madre soltera. Bueno, mi madre tiene otro compromiso, pero fui la primera de 8 hermanas. ¿Cómo se desarrolló Patti? Yo creo que la palabra clave aquí es la supervivencia, en realidad. Creo que es algo que se vino dando de a poco, a lo que llegué a Airbrush, a donde está, o sea, ni por sueños, o sea, mi idea nunca fue esa, mis anhelos eran otros, pero bueno, creo que la vida te va dando oportunidades y bueno, ahí fuimos haciendo algunas cosas que bueno, hoy en día es Patti, ¿no? Claro que sí, por supuesto, o sea que eres la primera de 8 hermanas. La primera de 8 hermanas, así es. ¿Y tienes buena relación con todos? Sí, se puede decir que sí. Al inicio es muy complicado porque tú tienes hermanos de otro papá, entonces al inicio te vuelves como la hermana mayor, como la que tienes que ser la imagen. El ejemplo a seguir. El ejemplo. También cuando tú tienes el tema de que no le conoces a tu papá, porque yo no lo conozco, o sea, hasta la edad que tengo no sé, pero tuve un padrastro. Vivía yo aquí en la ciudad de Latacunga, mi mamá se casó y tuve que ir a viajar fuera con ella, salir de la ciudad y ser una de las hermanas y entre esta parte madre para las siguientes hermanas que venían, porque obviamente vinieron muy seguidas, ¿no? Somos casi con diferencia, mis hermanas llevan como diferencia que de 2 años, 1 año. ¿Y cómo fue asumir ese rol dentro de la formación académica, la escuela, el colegio? ¿Cómo lo supiste sobrellevar? Me imagino que debe haber sido súper complicado. Bueno, la verdad es que sí, fue muy difícil porque en ese, como vuelvo te digo, o sea, era la supervivencia realmente. Porque, bueno, llegaron mis hermanas y tenías que también colaborar en la casa, tenías que ser el papá de mamá también, y segundo es que bueno, pues al ser la primera tenía que darles el soporte a ellas, cuidarles, pero bueno, de eso te hablo que estuve hasta los 5 años con mi mamá y mis sueños eran otros, mis deseos eran otros y decidí regresar a Latacunga y bueno, tuve una tía que, bueno, ya no está, pero ella me acogió y me dijo, te voy a dar la escuela.
y ahí es cuando yo estudié aquí en una escuela de aquí, en San Sebastián, en la Luis Fernando Vivero. Ahí termino mis estudios, prácticamente se podría decir hasta quinto grado. Mis estudios con ella me da mis estudios, vivo con ella porque ella era soltera, entonces me acogió como, se puede decir, como una hija. Pero en realidad tú vas creciendo, haces cagadas, como que no tuviste esa familia paternal, maternal, que te dé el apoyo y quieras seguir adelante, o tengas a alguien que te ayude a cómo enfocarte en qué es lo que quieres en tu Claro, no vida, tenías ¿no? la guía ni Sí. un hogar funcional que te permita crecer como comúnmente la gente vive. Entonces, lo que yo comencé a hacer ahí es que, bueno, quise regresarme a otra vez donde mi mamá estaba en una edad de los 13, 10 añitos, a ver, que ya te vuelves un poco media como que rebelde, se podría decir. La edad de la cebra, más o menos. Y mi tía dijo, no, te voy a devolver donde tu mamá porque yo no puedo sola. Pero ya estabas rebelde, ya O malcriado. sea, rebeldes quiere decir es que yo quería otras cosas para mí y tenía limitantes porque no puedes decirle como a tu papá, no, a tu mamá, yo quiero seguir el colegio, quiero salir en la banda de guerra, quiero hacer algunas cosas y realmente te da mucha tristeza. Bueno, hoy ya creo que lo supero un poco, ¿no? Pero en realidad que alguien te diga y te voy a apoyar o algo, entonces cuando yo digo, no, porque me quiero regresar donde mi mamá para ver si ella me apoya en lo que yo quiero. Entonces regreso nuevamente. A los 13 años aproximadamente. Sí, bueno, yo paso con mi tía desde casi 5 añitos, yo regreso desde, ¿qué te puedo decir? De los 10 años, sí, más o menos así, regreso nuevamente, no terminé quinto grado, pero regreso donde ella y le digo a mi mamá, pero no, da la sorpresa que yo regreso y mi mamá ya tenía 2 hijos más, ¿me cachas? Entonces... Pero o sea, tú no te llevabas, no tenías contacto con tu mamá. sí tenía contacto, pero no más como para irme a verle de vacaciones o cosas así, porque yo estudiaba aquí. Y para irme era como que tenía que venirme a ver ella o alguien tenía que irme a dejar, porque todavía era menor de edad. Entonces, pero la vez que me fui sola, ¿no? Dije, no quiero irme. Entonces, cuando yo llego, la casualidad que mi mamá tenía en ese entonces ya no eran 3 hermanos, sino eran ya 5 o 6. ¿Y cómo fue el impacto? O sea, esa sorpresa de ver a... Sí, y esos niños. Yo, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, lo que yo iba con unas expectativas de que vas a tener a tu mamá que te va a apoyar y todo, entonces resulta que ya no pudiste. O sea, ¿y ahora qué haces? Creo que me quedé medio año tal vez, porque yo le dije a mi mamá que yo quería seguir estudiando, que quería hacer, bueno, ella como mamá, obviamente dijo, bueno, te voy a apoyar de alguna manera, de algunas cuestiones. Y bueno, pues así fue, me metió a estudiar el 6º grado allá, pero... ¿En dónde era esto? No 6º, sino 5º. Yo estudié en Tambillo. Mi mamá se fue a vivir en Tambillo, entonces estudié ahí en una escuela, Benjamín Carrión se llamaba. 5º grado. Y igual terminé, pero no me gustó. O sea, no era para mí, no era lo que yo quería. Entonces dije, no quiero eso para mí, porque para mí era fácil quedarme con ella. Pero mis sueños eran otros. Entonces volví nuevamente, retorné, pero ya no con mi tía, la de aquí, sino con una tía de Mulaló. ¿Me cachas? Entonces, De tu mamá mismo. Entonces ahí regresé nuevamente donde mi tía y ella me dio el 6º grado. Entonces estudié con ella 6º grado, terminé mis estudios en 6º grado, pero igual no me veía, o sea, no tenía futuro porque no había quien te apoye ni quien te direccione. Entonces vuelvo a regresar donde mi otra tía y como ya estudié, terminé La escuela. La escuela, dije yo quiero seguir estudiando. Entonces, pero ahora sí ya no había quien te ayude el colegio. O sea, tenía que decidir qué hacer. O sea, a pesar de que tal vez podías ir a un colegio fiscal, la situación económica era complicada. Era muy complicada porque no había quien te apoye, y si de pronto había la oportunidad de que te apoye tu madre o tu familia, en realidad no había las posibilidades. ¿Y qué se te pasaba por la cabeza en ese momento en el cual tú eres todavía niño? 12 años, 11 años que vas al colegio y no entiendes todavía las cosas de la vida. Obviamente en tu caso, bajo esa situación, te empezaron a formar mucho más el carácter. Exacto. Tener una situación en la cual tú digas, bueno, tengo que salir adelante de alguna manera. ¿Qué se te pasaba por la mente en ese momento?
Mira, en ese momento se me pasaba que tenía que trabajar, primeramente. Tenía que ver que en algún lado tenía que irme a trabajar. Algún lado alguien tenía que decirme o ver una oportunidad que alguien me diga, a ver, tú en tal casa, trabaja en mi casa, pero te quiero dar el estudio, o sea, algo. Pero mi idea era, en mi mente era hacer algo diferente. Mi sueño era hacer algo diferente. Entonces, en ese entonces, cuando sucede que yo decido regresarme, pero ya no había las posibilidades de nada, dije no, buscarme un trabajo. ¿Y tú ibas con tu mochilita? ¿Cómo era eso? O sea, Ay, no, créeme, cuando me fui donde mi mamá, la primera vez que me fui donde mi mamá, ella no se podía imaginar cómo llegué. Porque llegué porque igual algo no me querían dar o algo y yo quería y dije no, me voy. Y me fui, fue mi primera vez que fui en bus, me acuerdo, y mi mamá se quedó impactada de que yo había llegado ni siquiera con una mochila, llegué con una funda y que quería seguir estudiando y que no quería estar donde mi tía, y fue un impacto porque... ¿Y tú llegabas triste, llorando? No, pues, ¿cuál era el cuadro ahí? No, pues es que solo me imagino y créeme, se me hiela la piel de poder escuchar esto. Yo creo que era corto decir, verle al chavo que va agarrado su funda, no, me parece que es corto, porque en realidad sí fue fuertísimo, porque solo el hecho de pasarme el puente 5 de junio, muy chiquita todavía, y pararme en la estación a que me lleve un carro, y me acuerdo que el señor del bus me decía, ¿y tú a dónde vas? Y yo recuerdo que le dije, no, ya viene mi tío, es que mi tío me tiene que llevar y no llega, y ya me van a esperar allá. Y el chofer me decía, ¿pero con quién vienes? Digo, no, es que me voy solo hasta arriba nomás. Pero no era así, porque yo me iba más allá. Entonces, cuando yo bajé, te puedes imaginar que bajé y ahora llegué a Tambillo, y ahí crúzate, porque mi mami no es que vivía en Tambillo, o vive, ya vive de Tambillo adentro. Entonces, pero sabías dónde vivía, o sea, sí te ubicabas. Bueno, sí me ubicaba, sí. Bueno, creo que yo salía tipo 10 de la mañana y creo que llegué allá a 5 de la tarde porque todo lo hice caminando. Y sin comer, sin nada. Sí, te cuento que ahora estoy contándolo como que media tranquila, pero cuando comienzas a recordar esto, te llegan sentimientos encontrados y que eso te forma, ¿no? Y creo que la gente que venimos de muy abajo y pasas por muchas cosas como estas, te vuelve a fortalecer, te hace un carácter que cuando alguien a mí me dice, no puedo, ay no, qué pereza o algo, digo, nada es imposible, porque todo claro, imagínate, es en la mente, ¿no? Haber vivido esto que realmente te calcome el alma, el corazón, y es una situación en la que tú dices, como sí, un niño de 2 años. Ahí estoy sudando. Sí, y realmente créeme que sí. como tu caso pueden haber muchísimos Sí. en realidad. Y yo creo que sí los hay todavía, pero bueno, ahora ya es un poco más, se podría decir, no tan complicado, porque todo el tema de las redes sociales, cosas, tú puedes mandar un mensaje y cosas, ¿no? Pero en ese entonces no había ni celular ni cosas por el estilo, ni cómo decir voy a ir o algo, ¿me entiendes? Porque no había cómo hacerlo saber. Entonces, solo me faltaba de que yo llegue y mi mamá ya no viva ahí, porque era un cuadro que podría suceder. Entonces, pero no. Tranquilamente hacemos una serie con esa historia. Y sabes que alguien me decía, porque cuando alguien contaba a alguien yo esto, y me decía, ¿por qué no escribes? Porque en realidad, pero es algo que hoy te puedo contar. Hoy puedo darme el lujo de sentar y contar, y esto es la primera vez que lo hago contando con lujo de detalles. Pero a ratos he tenido que contarles a mis hijas, porque en realidad hay cosas que a veces no entendemos. Pero, y no valoramos, sobre todo. Sí, entonces la verdad es que sí, pasó muchísimo para poder yo definir qué es lo que quiero hacer. Era el tema, o sobrevives o sobrevives. ¿Y finalmente qué hiciste en el colegio para sobrevivir? Bueno, soy una de las personas que se formó ahí, se podría decir. Yo agradezco mucho a la vida, porque yo creo que cada cosa que llega a tu vida es una enseñanza o es un aprendizaje. Comencé a trabajar en los baratillos. Entonces ahí no te piden que tengas experiencia, que tengas... Son re baratillos, como que todo por 50, ¿no? No, hace años habían esos baratillos que venían los furgones de algunas existe todavía algunos centros comerciales de aquí, almacenes que se dedicaban años a eso. Ellos iban a las plazas, iban por las ferias, jueves en Saxilí, martes en el Salto, martes y sábado en el Salto. Y mi tía me dijo, a ver, si quieres estudiar o quieres hacer algo, entonces tienes que trabajar.
Y alguna vez llegué a un lugar donde, bueno, me acogieron, aprendí mucho ahí, me formé, creo que algo en la parte comercial aprendí mucho. Pero sin saber, tú como que decías, vendo, todo No, por nada 50, que ¿cómo ver, era? porque estudié en el Victoria, empecé a estudiar en el Victoria y yo trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche. O sea, estudiaste en la nocturna. Yo estudié en la noche, entonces yo salía y le decía a mis profes ya me conocían, les decía que yo siempre voy a llegar unos 10, 15 minutos antes. Entonces terminamos de atender de todo en ese almacén y era corriendo a cambiarme, a ponerme el uniforme y corre. Mi rutina de irme a clases. Pero siempre a las 9 de la noche, desde la noche, yo me quedaba dormida, así como que ya cansada, pues. Y era, señorita Flores, a lavarse la cara. Y era porque en realidad el sueño, y a veces no comías ni nada, lo que hacías es, a la señora del bar, por favor, una salchipapa, pero le pago el fin de mes, ya era tu merienda. Entonces, cosas así, fuimos... ¿Cuánto ganabas tú en esas épocas para subsistir? ¿Cuántos habían? ¿90,000, 100,000? Tal vez. Sucres en esas épocas. Claro, ¿no? sucres en esas épocas. Ahora, por decir unos $80 más o menos. $80 más o menos. Luego, obviamente, es que imagínate lo que es tener una persona con su edad, tal vez con un poco de experiencia en ventas, a que alguien le haya permitido venir una niña de 14, 15 años. Yo recuerdo que llegué a trabajar ahí 15 años, más o menos, a trabajar de alguien que no sabía. Simplemente lo que te daban es, acomoda esto, recibe mercadería, vende, coge, sube, baja, a entregar y esas cosas. Entonces, donde decía, me acuerdo que mi ex jefe decía, ya se acaba y no se vende, y me acuerdo de eso. Entonces era como que comenzabas a gritar y a que la gente venga porque a comprar. Es como que tú tenías que volver a armar un local en el centro. O sea, tenías que hacer pedidos y saber lo que tienes que llevar para la próxima vez. Entonces, más o menos así. Entonces, esa fue una trayectoria muy larga la que pasé yo ahí y aprendí mucho. ¿Y esto afectó en tus estudios, el desenvolvimiento? Sí afectó. Porque tampoco te voy a decir que era un excelente estudiante. Tal vez mis capacidades sí las daban, pero el tiempo era muy limitado. Y la situación también. Sí, muy limitado. Entonces, yo trabajaba hasta el sábado, entonces era obvio. Entonces, ¿te llegaste a jalar algún año? No, porque me acuerdo que mis profes, y hasta hoy, hay profes que han llegado a Everest y me comienzan a recordar cómo era, y la verdad es que me dicen, sí, me ayudaron muchísimo, ¿sabes? Que me ayudaron súper. Ellos entendían mi situación. En esa época los profesores eran como tus segundos padres, y en realidad yo así lo sentía todos ellos, porque estaban preocupados de todo lo que me pasaba. Entonces no podía hacer un deber, ya presenta mañana, pero era todo el tiempo, ¿no? Entonces yo llegaba siempre a las 7 y algo más, porque me tenía que ir a desvestir o algo, o venía un jueves de una feria y tenías que desvestir, irme a cambiar de uniforme para yo llegar a clases. Entonces a veces en hora de recreo hacías los deberes y cosas. Entonces los profes fueron una parte muy fundamental en mi vida, una trayectoria muy linda que recuerdo en la escuela. Y yo tenía toda la emoción de ser bastonera, y jura que no podía darme ese lujo de que alguien me ayude. Y ellas dijeron, a ver, yo voy a traerte la falda de mi hija. Y otra profe decía, yo le traigo los zapatos a la Pati. Y yo le traigo la chaqueta. Y todas se unían, y la idea era darte ese gusto de que tú lo hagas. Pero me imagino que todo esto también se debía a ese carisma que tienes, esa energía, esa buena vibra que siempre contagias a todos cuando llegas. Yo pienso que esa forma de ser tuyo también fue esa luz que te ayudó también a salir adelante. Yo creo que sí, bueno, agradezco mucho, te digo, mi forma de ser tal vez, creo que salí, como tú dices, con esa chispa. Siempre fui honradora, quería aprender de todo para que la gente me vea como una oportunidad para darte un trabajo, para de pronto ascenderte, o de pronto decir, ya no vas a hacer bodega, ahora vas a cobrar, o capaz que vas a hacer esto, o sea, cosas así, ¿no? Y Pati, en esos momentos, ¿cómo era vivir una Navidad, un año nuevo, un cumpleaños? Mira, yo realmente las Navidades, la verdad es que eso me entristece un poco, ¿verdad? O sea, sí, como que me pone un poco sentimental. Pero para mí las Navidades eran muy tristes. Primero porque no estabas con tu familia. O sea,
el tener a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, o sea, no, era imposible, porque en esas épocas épocas que la gente está muy feliz de pasar con la familia, pues son regalos, son encuentros, son comidas, son cenas, son recibir mucho cariño, mucho amor. Tenías que trabajar porque estabas en una época alta, que hasta hoy se dice, Navidad es alta, tienes que trabajar. Y bueno, pues lo que podía hacer es reunirme con mis tíos aquí, y si tenía suerte tal vez con mi mamá, pero muy difícil porque mi trabajo era lo primordial, porque si no, ¿de dónde pagaba mis estudios o qué hacía? Y aparte de eso, como era todavía una chica muy pollita, en ese entonces lo que yo hacía era no irme en Navidad, pero yo reunía, le llevaba caramelos a mis hermanas, les compraba cositas. Yo me iba siempre a visitar a mi mamá, por lo general 2 veces al año. Me iba en el Día de la Madre y en Navidad, que normalmente me iba. ¿Y no llegaste a tener algún tipo de resentimiento, ¿Con mi mamá? odio con tu mamá? Sí, y sabes que es muy duro hasta ahora, porque peleo mucho con ella a veces, no en sentido de mala onda, ¿no? Sino porque ella dice que no le doy la importancia, que no la llamo, pero es porque de pronto ya me enseñé a vivir así, ¿me entiendes? No es como, yo respeto mucho a los chicos, a las chicas que aún estando casados no pueden dejar ese vínculo de madre e hijo, ¿me entiendes? Entonces para mí no, o sea, yo sé que mi madre está y que yo sé que está bien y chévere, pero no soy de las personas que si no voy a verle todas las semanas va a pasar algo. No la veo como una necesidad. No quiero decir eso que soy una mala hija, a veces lo pienso, a veces lo sentía así, mi madre lo sentía, mis hermanas también a veces me lo dicen, pero no es que yo crecí con ella y me hizo tanta falta, ¿me entiendes? O sea, no fue como que el patrón de mi vida. Entonces, pero ahora siempre me ha dado la oportunidad de poder brindarles el cariño, el apoyo cuando ella lo necesita. Estoy muy pendiente de ella, porque al fin y al cabo tal vez no fue culpa de ella, porque ahora lo entiendo así. Claro, es que imagínate, yo me pongo a pensar en esa época y en la que muchos podemos pasar, que en la cual tienes todo el mundo en contra tuyo, o sea, ninguna situación favorable en la cual vas a recriminar, puedes vivir llorando, quejándote de la vida, y tú eres un ejemplo de que no fue así. Y a pesar de las dificultades, de las vicisitudes de la vida, tú pusiste el empeño, te enfocaste, tus sueños eran más grandes que cualquier adversidad, y saliste adelante y la rompiste. Así es. ¿Y cómo fue ya, en cambio, tu época ya de salir al colegio y pensar ya con esta experiencia laboral que tuviste en qué es lo que ibas a hacer? Mira, como tú dices, siempre tienes unas vivencias y experiencias terribles. Yo recuerdo por X cosas, y bueno, yo ahora lo cuento porque en realidad digo, Dios mío, o sea, porque lo puede pasar a alguien, ¿no? Lo puede pasar. Entonces, cuando yo trabajé ahí, tuve vivencias muy lindas, vivencias como de aprendizaje, pero también hay cosas que me marcaron en ciertos lugares donde yo trabajé. Y bueno, es la otra que me marcó es cuando yo comencé a trabajar en otro lado y con compañeras. Yo estaba estudiando en el colegio y compañeras comenzamos a trabajar, 2 personas en un local, y el señor no nos quería pagar, no nos quiso pagar y nos denunció de que nosotros nos habíamos robado la plata. Y puedes imaginar que nos tuvieron detenidas en la, ¿qué puede ser? Antes, ¿cómo se decía? La PJ. La PJ o algo así. Y nosotros llegamos, sí, están detenidas, así literal. O sea, nosotros trabajando y viene alguien y dice, ustedes están detenidas. En la DINAPEN tal vez. No, en la PJ. Así como que, imagínate en ese entonces que te digan eso, es como que realmente hayas hecho algo gravísimo. Y eso, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y detenidas. Yo, mi familia, la Patricia está detenida por robo, por dice, todo el mundo así, ¿qué pasó? ¿Qué? Entonces ahí cuando nosotros, por la confianza, nosotros obviamente estábamos a cargo de un local con una compañera, pero el señor se endeudó tanto que lo que él quería es deshacerse de alguna manera, sus responsabilidades. Entonces me robaron y ya no tengo el dinero. Entonces ahí fue un aprendizaje para mí, que tú no puedes confiar en todo el mundo. No puedes, tú le puedes dar alma, corazón a tu trabajo, a darle todo porque tu trabajo se refleje, ¿no? Y cuidar tu trabajo, que uno lo que quería era eso, pero en ese entonces no pasó así. Entonces
ahí es cuando yo digo, no, esto no es para mí. Y siempre estuve en las ventas, me han gustado, y ahí es cuando Patti se gradúa y decide irse a trabajar en otro área que no era la mía tampoco. Comienzo a trabajar en las plantaciones, que es una época que también aprendí mucho, que no fui una ingeniera, no fui nada, y llegué a manejar una post cosecha como toda una ingeniera, porque cuando llegué, me acuerdo, tengo un primo que trabajaba en las plantaciones, y yo le había comentado eso, y la verdad es que te quedas con miedo porque ya no puedes confiar en la gente. Y decía, yo irme a trabajar en un almacén o algo, me van a hacer lo mismo, y quedarme a cargo de algo, me van a hacer lo mismo. Entonces yo tenía muchísimo miedo, y dije, ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, entonces mi primo me dice, ven a trabajar en una plantación. Y en esa época la plantación era el auge, o sea, estaba en boga, que la gente, que la plantación... Que ganabas bien. Puedes imaginar. Pero ibas al campo, o sea... Obvio, el primer día yo, toda una chica de ciudad, ¿no? O sea, tú trabajas porque y en esa edad quieres verte bien, estás con tu mejor ropa y sí, Llegas y toda bien, y llegan y toma tus botas, toma tu pala. Y el primer día que llegué fue una experiencia que hasta ahora, claro que ese día lloré, porque llego y me dieron unas botas que ni siquiera estaban limpias, o sea, ni siquiera eran nuevas, eran usadas, y me mandaron a lavar un reservorio con un grupo de gente. Toda la gente era así, toda con su ropa de campo, ¿no? Yo llego así, desde ahí pegaste mal, porque los chicos te quedaban viendo, ¿y esta ahí de dónde? ¿Y por qué viene vestida así? Tú toda fashion ahí. Toda fashion, y todo, ¿qué le pasa? Y no, pues, y yo tengo unas fotos que estoy bajándome al reservorio, puestas las botas, y sale una lagartija de adentro, y yo salgo gritando, histérica, lloraba, y yo, no quiero estar aquí, mira, ya me quiero ir, o sea, cosas así fuertes, que me acuerdo que llegué al baño, y mi primo viene y me dice, ¿qué tienes? Digo, no voy a poder, no puedo, me da miedo, no puedo, y dijo, no, ¿qué más vas a hacer? ¿Dónde más? Tienes que hacerlo. Vuelve y comienzas a volver a emprender en eso que... ¿Cuántos años pasaste en la plantación? En la plantación debo haber pasado más o menos unos 7 años, 6, 7 años. Sí, o sea, más o menos desde los 17 hasta los 25 años, un poco No, menos. yo debo haber pasado ahí desde 19 años, 20 más o menos, y me fui a la plantación. O sea, me gradué, pasé un año y ahí me fui a la plantación. No, realmente, créeme, Patti, que me quedo súper sorprendido, la verdad, como te dije, la piel se me erizó, porque tantas emociones encontradas, conocer esas situaciones en las cuales yo me siento muy afortunado, porque gracias a Dios y a mis padres no tuve que vivir una infancia de esa forma, pero sí entiendo que mucha gente se podrá identificar también de la misma forma contigo, y créeme que este podcast creo que tiene algo muy especial, porque ha conectado mucho con todos los que estamos aquí en producción también, que hasta creo que lágrimas están por ahí también del Sí. tras cámaras, pero realmente qué orgullo, Patti, la verdad, tenerte aquí, poder escucharte, y a pesar de todo con esa sonrisa espectacular y con esa fuerza y esa luz que transmites, pues que toda esta comunidad de emprendedores que nos están escuchando en este momento pues puedan aprender de que estas situaciones, a pesar de que la vida te ponga pruebas muy difíciles, tú puedes salir adelante. Y bueno, es momento de generar un espacio publicitario en donde queremos agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este podcast. Nicoba Business and Marketing Consulting, especialistas en estrategia digital. Nico Parts, repuestos y accesorios, todo para tu camión Hino. Y Santo Dulce Cereal Bar, convertimos tu cereal en helado favorito. Finalmente, Patti, ¿cuánto tiempo pasó hasta que tú tomes la decisión de decir, bueno, estuve ya 5, 6, 7 años dentro del área de post cosecha, creciste dentro de la florícola y tomaste una decisión, o ya te enfocaste en qué querías hacer ya de tu vida posteriormente a eso? Te cuento que hasta ahí no sabía qué quería de mi vida todavía. Lo único que quería es, bueno, mi deseo siempre fue estudiar, ¿no? Quería hacer lo típico, ¿no? Mi sueño. Quería trabajar en un banco. O sea, porque antes tú trabajar en un banco era lo más top, claro, lo más lindo. Las mujeres que estaban de cajera eran las más bonitas, el uniforme, más cotizadas, claro, más corporativas, ¿no? Por Así favor. seas cajera, pero igual. Igual.
Entonces eran sueños que yo recuerdo hoy, que ahora me río, ¿no? Pero para eso tenía que estudiar. Entonces dije, ¿y ahora? Para eso no habías estudiado en la universidad nada. No, para nada. Yo terminé de estudiar el colegio así, con las justas, porque en realidad era muy fuerte para mí tener que mi lugar trabajaba para pagar un arriendo, mis estudios, mi comida, mi vestuario. Entonces era mucho. Entonces, no, ya para la universidad sí me hacía más difícil. Entonces ahí es cuando decidí, por mi primo me llevó a la plantación, me acuerdo que trabajaba en Diamond Rose, trabajé ahí, empecé desde abajo, realmente empecé a hacerlo todo. Como te digo, la primera vez entré a limpiar un invernadero, después me mandaron a cultivos, sé cómo cortar una planta, cómo... ver las enfermedades. La botrytis, la ni sé qué, la ni sé cuánto, que hasta ahora me acuerdo. Y luego... bueno, creo que siempre quise hacer algo, pero algo bien. Siempre me enfoqué en que si algo me estaban enseñando a hacerlo bien para poder destacar y poder tener oportunidades. Yo decía, mientras más sé, me van a dar mayor oportunidad. Sí, y eso es algo que siempre recalcamos aquí en el podcast, que el conocimiento bien aplicado es poderoso. Sí. Mi principal herramienta que nosotros tenemos es nuestro cerebro. Uh-huh. Y si lo sabemos alimentar correctamente, si nos sabemos llenar de información y que ésta esté aplicada en cualquier ámbito de la vida, es lo principal que puedes tener. Y es la actitud. Yo pienso que va de la mano tu actitud, porque tu actitud tiene que estar siempre presente en las buenas y en las malas, siempre. Entonces, bueno, aprendí a cortar una planta. Aprendí a emponchar, aprendí a clasificar primero y luego a emponchar. Imagínate que Diamond era una de las empresas muy fuertes en ese entonces, donde tenías que emponchar y clasificar 20 bonches por hora. Entonces me acuerdo que yo llegué allá y me decían, a ver, tienes que ponerte estos guantes y tienes que revisar, las flores vienen del cultivo, abierto un botón, o sea, la flor está abierta, bien abierta, no tanto para que pueda resistir. Las enfermedades de la planta son estas, tienes que medir si es de 80 centímetros, de 40, de 50, de 60, tienes que ir midiendo y le vas poniendo en una canasta para que la emponchadora haga ya sus paquetitos de acuerdo a su... Al pedido. De acuerdo a la variedad, al tamaño. Entonces, eso sí. Entonces me va llegando un coche con no sé cuántas mallas ahí y me dice, este es tu coche. Digo, ya, chévere. Y yo decía, es un coche de 35 mallas. Y digo, bueno, pero oye, tienes que apurarte porque ese coche es para 1 hora. Entonces, cuando ahí dices 1 hora y me dan unos guantes, unos azules que ahora ya... los tengo de reliquia. De reliquia. Y comienzo a ponerme los guantes porque decía yo, estos guantes no puedo utilizar. Y comienzo a hacer con las manos. Terminé con las manos. Cuando deciste que me dio la primera vez temperatura porque se me inflamaron todas las manos. Se me inflamaron porque me pincharon todos los espinos. Los espinos, porque varias variedades tienen muchos espinos y algunas no. Entonces, claro, para mí yo decía, pero ¿cómo? Mejor lo hago así, ¿no? Con la mano así, pero no pude. Me tuve que poner los guantes. Es una cagada, cagada porque la cagué en mis manos. Me dio temperatura y toda la cosa. Entonces, bueno. Entonces me utilicé los guantes y bueno, pues mis manos no son tan grandes, ¿no? Pero me dieron unos guantes inmensos como para de varón. Comienzo a ponerme los guantes y comienzo a clasificar, como me enseñaron a clasificar. Y hubo un momento en que mis manos ya no movían y algo estaba pasando, ¿no? Me comienzo a sacar y mi mano era hinchada porque los guantes eran demasiado grandes. Recuerdo que hasta ya comencé a tener enemistades en la post cosecha porque en realidad yo no avanzaba a hacer la misma cantidad que hacían ellos. Entonces ahí es cuando tú dices, Dios mío, ahora me van a despedir, no voy a poder hacer esto, ¿qué hago? Entonces comienzas a quedarte un poco más tarde y a tomar motricidad, a tomar un poquito más de estrés en ese sentido. Y bueno, trayectoria de la vida, fui creciendo, fui aprendiendo, luego pasé a emponchar, luego pasé a los cuartos fríos y así hasta que alguien me tocó la puerta, vio mi trabajo y dijo, tú estás lista
para tener este tipo de trabajo. Pero bueno, el siguiente trabajo era hacerme cargo de la post cosecha, pero en digital y todo, ¿no? Ahí entendí que no era para mí que me dejen en una oficina con un montón de cuadernos, un montón de libros, un montón de cosas. No pude. No pude y creo que, y eso hasta ahora. O sea, peleada con la tecnología. Peleada con la tecnología. O sea, eso sí es una cagadota. Una cagadota porque hoy estoy pasando, me pasa factura porque en realidad no pude, me traumé tanto que dije no, prefiero regresar a la parte operativa. Y fue así. Regresé a la parte operativa hasta que en una plantación junta me dieron la oportunidad de ser jefe de post cosecha. Entonces, como yo ya tenía los conocimientos de todo el proceso, desde que cómo la cortan un tallo hasta cómo se va ya para, se va ya para el extranjero, o sea, se vaya a la venta. Entonces ahí comienzo. Pero ¿cuál fue ese tema? Fue un reto para mí, porque no solamente tu conocimiento de tu experiencia en ese campo, tenías que explotarlo. Ahí venía un grave problema porque me dieron a cargo 20 gentes. Y dije, ¿y ahora? Entonces comienzo a trabajar, me presentan, todavía no tenía conocimientos de dirección, de liderazgo, simplemente lo mío. Y es cuando comencé a tener problemas porque la gente no te quería hacer caso. Decían, ¿y ella cómo así nos va a enseñar? Si no es de ingeniera, no es nada. Entonces comencé a tener un conflicto conmigo mismo, de pronto hubo un bajón porque dije, no estudié, ¿cómo hago? Entonces ahí comencé a juntarme. Siempre me ha gustado y eso creo que vale mucho decirlo. Yo soy una de las personas que soy muy abierta, me encanta escuchar, me encanta ser criticada, me encanta porque yo de ahí aprendo. Me encanta que la gente escuchar de alguien que tuvo éxito, que te pueda decir, te pueda mencionar cosas como este programa, que no la cagues, porque hay unas cosas que van a salir de aquí que de pronto estás en un proyecto y tú lo puedes decir, no, esto no lo voy a hacer o lo puedo coger. Entonces, en ese entonces no había esto, entonces ahí tenías que apoyar. Escuchar a la intuición, al corazón. Y de pronto a alguien que tú veas que lo hace bien. Entonces, ahí es cuando yo comencé a mirar, a ver y la trayectoria y cómo dirigir a la gente. Y lo único que me hizo tener éxito realmente fue la constancia y no dejar mi objetivo porque me estaban dando una oportunidad de trabajo y demostrarles con trabajo, con hechos. Porque de pronto yo no podía tener un título en ese entonces, pero les demostré cómo podías clasificar una flor, cómo lo podías embollar con hechos. Entonces, siendo más productiva, más eficiente. Exactamente. Entonces, mira, tienes que hacerlo esto, sí, de esta manera, porque no puedes hacerle esto. Entonces, si no te parece que yo esté al frente, ponte tú, yo no tengo problema, porque vengo desde abajo, entonces yo lo puedo hacer. Entonces comencé a tener un roce, pero al final al cabo yo les demostré que yo necesitaba mi trabajo. Mostraste quién era Pati Flores. Exactamente, que quería hacer mi trabajo bien. Y Pati, a todo esto, ¿cuál es un momento feliz que tú recuerdes de esa etapa? Que te acuerdes y digas, chuta, esto es algo que me llenó mucho. Algo feliz que recuerde, ¿qué te puedo decir? O sea, es que ahora le puedo decir que es lo máximo de haber pasado por todas estas cosas, ¿no? Pero en realidad lo más feliz es cuando yo en todo lo que viví me empujó a tener mi propio negocio. Me empujó a que yo tome una decisión. Porque toda la experiencia que tuve, todos ¿qué puedo decir? Los roces, los lloros tal vez que en un momento hubo y todo, me fortalecieron para yo poder tomar una decisión. Y ahí es cuando Patricia decide salir de las plantaciones después de haber pasado un proceso, salir y comenzar a comercializar la flor a nivel nacional. Te puedes imaginar que yo tenía 23 años más o menos, 23 y 24 pues. Y yo vendía la flor nacional a toda la gente que venía a comprar porque yo trabajaba en la plantación, entonces me decían, vende la flor nacional a tal lado. También decía, ¿y estos a dónde? ¿Qué hacen? ¿Cómo? Y se me viene la idea, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Porque yo conozco la flor, entonces capaz que me va bien. Entonces, pero ahí es cuando decido salir de las plantaciones y abrir mercado yo sola. Pero
Claro, yo tenía todo el conocimiento, tenías toda la experiencia, pero y no tenías los clientes. Capaz tenías los contactos, pero no tenías los clientes. Entonces, ¿ahora cómo lo vas a hacer? Entonces dije, no, nadie me va a poder buscando los clientes ni van a venir hacia mí. Agarra una maleta, compra un pasaje, te fuiste a Machala, sin conocer. Fue mi primera vez. Conocí Machala, conocí Guayaquil, conocí Loja. Me fui sola. ¿Y qué pensaste en irte a Machala, Guayaquil? Primero dije, voy a llegar y en algún lugar debe haber algún lugar de flores, algún lugar donde los cementerios venden por lo general las flores. Pero la intención era irles a ofrecer la flor. Ir a ofrecerles la flor. Yo pensé que ibas a ir con tus bonches y las cosas. Me fui a ofrecer ibas a ofrecer flor primero. Okay. Pero cuando yo me fui, cachas que voy y me dice un señor muso, me acuerdo, en Guayaquil. Y me dice, ¿y usted vende la flor? Y le digo, sí, yo tengo esta flor, le puedo vender en esta calidad. Y la adelanto de flores. Me parece muy bien. ¿Y usted con quién viene? Yo sola. Pero ¿y quién va a hacer los negocios? Yo. Entonces, o sea, ¿sabes qué? Me pasó como dos personas como que pensaron que no, o sea, muy pollita, o de pronto no me presenté bien, no les di credibilidad. Entonces, yo tenía la idea de que ellos me iban a pagar primero para yo mandarles la flor. No fue así. Entonces me dijeron, ya, si usted quiere que le compre, me tiene que mandar tantos bonches. Digo, pleno. Ya fui haciendo los pedidos y tuve unos pedidos en Machala, bueno, lo más fuerte fue llegar a Guayaquil, realmente, porque en Loja fue más tranquilo, Machala también, pero en Guayaquil me dio miedo. En la costa... El guayaco mismo ya es más pilas. Te queda mirando. Avanzado. Yo toda una serranita al lado del Cotopaxi, imagínate, todavía. Pero ya tuve que ir. ¿Tuviste con botas también? Ay, no, ya tuve que irme a comprar unos shorts y todo para parecerme que sí soy de por allá o algo parecido. Claro. ¿No? Por suerte medio mi color me ayuda, pero ni tanto. Entonces la idea fue presentarme y bueno, pues recuerdo que el bus llegó creo que 2 de la mañana a Guayaquil y me buscaba el taxista más viejito, ¿no? Yo quiero un taxi, pero quería buscar al más viejito, un señor que como que me dé confianza. Y como que así, no te iba a hacer nada. Eso, como que no iba a hacer nada, ¿no? Entonces, listo, conseguí un señor y me dice, ¿a dónde va? Le digo, llévame a un hotel que esté más cerca. Dice, ¿usted viaja sola? No, ya viene mi tío, ni sé qué, me inventaba cualquier cosa que ya estaba viniendo y llegué al hotel. ¿Y cuántas personas son? Son 2, o sea, siempre me registraba como 2 personas, porque no me daba tanto temor decir que piensen que estoy sola y que, bueno... pueda pasar algo. Exactamente, entonces, bueno, total, siempre fue, me acuerdo que la primera noche que fui, creo que desarmé todo y puse los 2 veladores junto a la puerta con el temor de que alguien se me vaya a entrar, fue cosa terrible. ¿Y si le contabas a algún familiar, a algún amigo que te ibas de...? Bueno, sí, como siempre vivía sola, entonces tal vez a mi tía que estaba por ahí decía, me voy a hacer esto y esto, ¿no? Pero en realidad fue un evento en que tuve que hacerlo para realmente que se vaya ese miedo, ¿no? Pero al final lograste vender. Logré vender, hacer pedidos y ahí sí comencé a sacar las flores de la misma plantación. De la misma plantación, de unos colegas y comencé a distribuir. Ahí te dieron la apertura. Me dieron la para poder vender. Entonces, bueno. Ahí yo decía, bueno, pero imagínate lo que es en temporada alta. La gente no tiene flor ni en las plantaciones en ese entonces, no había flor, entonces yo tenía que estar aunque sea por unos 5 o 10 bonches, pero tenía que cumplirle porque a un cliente que trabajó un año entero conmigo y febrero para todos es importante. ¿Y el capital para este primer emprendimiento, tú lo fuiste ahorrando? Tal vez fue de tu liquidación, ¿cómo lo obtuviste? Sí, bueno, como ya me gradué, entonces yo me gradué a los 18 años. Entonces 19, 20 iba ahorrando de a poquito de las cosas que yo hacía y bueno, pues la verdad es que en las plantaciones, como eran mis amigos también, me daban al precio súper chévere, entonces yo lo que hacía era ahorrarme y bueno, pues fue decir un dinero que lo estaba apuntando a ganar, pero había sus riesgos, porque la gente era posible que yo reciba mi flor y no me pague. Claro. Entonces fue así como que empecé a mandar la flor y bueno, pues
creo que estaba como un año ya, me fue muy bien, la flor fue, pero yo gastaba muchísimo en transporte porque las plantaciones no quedaban por aquí, las plantaciones quedan muy adentro, entonces... O sea, tus costos hacían que el precio de tu producto se encarecía. Exactamente. Entonces, bueno, en ese entonces una pollita, amigos, tu novio. Ya llegó el amor ya en esas épocas. Bueno, no el amor, sino que sí, pues tenías tu cualquier cosita ahí. Enamorado en ese entonces, y que a colita, pues de ayudarme, vamos a llevar una flor y la. Entonces me ayudaban mis primos, me ayudaban a traer la flor de las florícolas y todo, y bueno, para que no se me encarezca el... ¿Cuánto tiempo pasaste en ese proceso de comercialización de rosa? De comercialización pasaría unos 3 años, más bastante. o menos. ¿Pero qué tal te fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Me fue muy bien porque yo estaba ahorrando para comprar un carro, porque decía yo, ya con un carro yo puedo ir a comprar mi mercadería, puedo ir a comprar las flores y todo, y ya voy a poder ahorrar, hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, dan las circunstancias de que alguna vez estuve en Ambato, me fue a Ambato porque allá llegaba la flor de verano, que es también algo que me pedían, y fui por cosas de la vida, el camión se había dañado en el transcurso de la llegada. Y me iban a despachar, creo eso, te hablo de la 1 de la tarde. Entonces yo a las 8 de la mañana, ¿qué hacías? Volverte acá a la Tacunga y regresarte. No podía, entonces yo comencé a caminar la Bolívar, me acuerdo, y encuentro un lugar así como que fue chica, así, cosas así, digo, me llamó la atención y digo, bueno, ¿qué hay aquí? Entonces comienzo a entrar y sí, me encontré con un lugar que hacían solo uñas, pero aerógrafo. Entonces ya en esas épocas. En esas épocas. Entonces, imagínate que era como un aula de clases donde las chicas estaban así y teníamos 2 personas en la mitad con los aerógrafos. Entonces, las unas le preparaban toda la limpieza de las uñas, y tú decidías el diseño y pasabas a la mitad y te sopleteaban y tú te ibas. Entonces, hay muchísima gente, entonces me llamó muchísima la atención y digo, wow, eso no hay en la Tacunga. Bueno, me hice manos, me hice pies, me acuerdo. Tú ya vanidosa, ya encachinada, ya ahí. Siempre he sido vanidosa, te cuento, siempre me gustaba estar bien. De hecho, cuando yo trabajaba, creo que la mayoría de mis sueldos iba en ropa y en esas cosas. O sea, vanidades de la vida. De verdad. ¿Pero te arrepientes de esas vanidades o no? ¿O eso te hacía sentir bien? Eso me hacía sentir, me llenaba, eso, o sea, literal, o sea, me encantaba, realmente. Entonces, literal, me hice amiga de la chica. Regresé como unas 2 veces, me llamó mucho la atención y yo le digo, me encantaría ponerme esto, ¿no? Y me decía, pero tienes que aprender esto y esto. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Y cómo invierto? Entonces ella me dijo, yo te enseño. Compra. ¿Qué año era aproximadamente esto? ¿Qué te hablo? Te hablo de en 2002, tal vez, 2002, 2001. O sea, pasados la dolarización, cuando recién empezaba el tema de la dolarización y todo. Sí, entonces ahí ella me dice, mira, hay una oportunidad, están vendiendo esto, aerógrafo, con tanta cosa. Yo le enseño, me decía. Digo, pero usted me va a enseñar, dice, sí. Pero yo no sabía, no era peluquera, no era nada de nada, entonces yo, sí, ahora ¿cómo voy a aprender? Y ella se ofreció a enseñarme. Dicho y dicho, lo que tenía guardado para mi carro, y quería comprarme un carro que me acuerdo en ese entonces era un Fiat, dice yo, no importa, con un Fiat que me compre, yo con eso ya puedo cargar mis cosas. Entonces, pero no, me fui, ¿cómo te digo? Como que me dio un entusiasmo de que esas cosas, ese negocio iba a dar muy bien aquí, porque no había, entonces decidí. Dije, bueno, pero tú sin saber nada de lo que era la cosmetología, para nada. La asesoría de imagen, nada. Never. Creo que me preguntabas de flores, que de eso sí te daba la lección, pero en uñas, never. Entonces, me la compré con la opción de que ella me iba a venir a dar clases los fines de semana. Entonces, ¿pero eso lo compraste como pensando en el negocio o para ti inicialmente? No, como negocio. Yeah. Literal como negocio. Entonces, cuando yo compro, esa chica me viene a dar clases todos los domingos. Me dio 3 clases seguidas y me dijo, ya, solo es practica. Porque ella me dijo, tienes que limpiar las uñas así, tener cuidado de esto y y practica. ¿Pero querías ya tener otro negocio o ya la comercialización de las flores no iba tan bien? No, o sea, realmente ¿qué se puede decir? Tal vez el inconveniente que yo tenía ahí es no poder tener una movilización.
porque era mucho el gasto, mucho, o sea, no era tu rentabilidad muy buena. Para vivir, para sustentarte bien, pero para mantenerte había mucha inversión que hacer. Entonces, pero para mí me llamó mucho la atención porque decía, primero, no hay aquí en la ciudad. Segundo, no necesito mucho más que práctica y conocimiento un poco en eso, pero no necesitaba ser peluquera ni nada de eso. Entonces dije, lo voy a hacer, y lo iba haciendo de la mano, ¿no? Entonces comienzo a practicar con toda mi familia. Les decía a las esposas de mis primos, vente los fines de semana y te pinto las uñas, ¿no? Gratis, vengan. Claro que los primeros inicios el pintado me quedaba por acá, por un lado, por otro lado, o sea, terribles, pero cogí práctica con ellos y ahí es cuando decido ponerme el primer centro estético de uñas en La Tacunga. Fue el primero que hubo aquí en la ciudad de La Tacunga, con el primer pedicure diferenciado en un lugar como que separado, exclusivo. ¿Y ya se llamó Airbrush desde un principio? Sí, me gustó Airbrush porque primero, como era aerógrafo, Airbrush unido es suplete, pero separado Airbrush es cepillo al aire. Entonces, ¿y de dónde sacaste el nombre? ¿De dónde te nació la idea de ponerle Airbrush? Por lo que Airbrush? yo me compré el aerógrafo. ¿Ya? Porque tú hacías las figuras con aerógrafo, porque yo al pulso no sabía, porque yo no había estudiado. O igual es como que viste en alguna revista, o ya no, te fuiste empapando un poquito del negocio. Realmente porque primero era con aerógrafo lo que yo iba a hacer, entonces por eso también me llamó la atención, porque no era pulso, porque tú para ser una manicurista tienes que tener pulso, tener gusto de diseñar, de hacer y todo, entonces lo mío no era eso. Pero sí, tú con aerógrafo pones una plantilla y sopleteas el color que tú quieres y te salía la figura en ese entonces. Entonces ahí es cuando yo comienzo a hacer una diferenciación. Me acuerdo que comencé a armar ¿En dónde fue tu primer local? Yo lo abrí en el Belisario, Quevedo y Guayaquil. Yo siempre lo pongo como referencia a las ayudas del señor Bonilla, de la panadería del señor Bonilla. Ya. Entonces yo tuve al frente de él, entonces ahí lo armé, lo puse y ahí fue naciendo todo, realmente. Esa fue la base de todo, porque comencé a hacer las uñas, comencé a hacerlo, le gustó a la gente y realmente pagas piso porque la gente también te empuja realmente a hacer cosas diferentes. Y era que yo haciéndote uñas y te pedían que te cortes el cabello, o no me puede peinar, o quiero un cepillado. Entonces tú dices, ¿y ahora cómo? ¿Y ahora cómo hago? Es cuando la Pati contrata a una persona para que le ayude en cortar el cabello y todo. Y cuando tú dependes de alguien, por eso yo siempre menciono que hasta para ser jefe uno tiene que tener conocimientos de las cosas. No puedes tener la misma práctica, pero tienes que tener conocimiento, saber empaparte de lo que tú estás haciendo. Entonces yo sí sabía las uñas, ya cogí práctica, me gustó, pero en el tema de cabello no. Entonces contraté a una persona. Entonces, ¿qué te puedo decir? Bueno, ahora le puedo decir que gracias a ella aprendí mucho, porque ella me empujó a que yo debo estudiar, porque cuando tú dependes de alguien, cuando tus conocimientos carecen en la rama, en la profesión, en el negocio que estás haciendo, no lo sabes, tienes mucho riesgo en equivocarte, de pronto en fracasar. Claro, sí, justamente es lo que te quería preguntar. En ese momento tú pensabas que pronto contratar a una persona con experiencia era mejor para ti, o estudiar y formarte, tener el conocimiento era lo mejor. En ese entonces yo ya tenía mi negocio, entonces lo que yo quería es, como decir, complementarlo con algo más. Seguir creciendo y darle algo más a mi cliente que ya me estaba exigiendo en ese momento. Entonces ahí es cuando yo contrato a esta persona, pero esta persona me hace comprar todo, ¿no? Compré esto, por esto hago así, y yo comienzo a dar. Pero ya el negocio te estaba yendo bien. Sí, ya con lo mío estábamos bien. De hecho, ya las flores bajé un poco, entonces ya me dediqué más a esto. Y comienzo a dar, y cuando la chica, como sabía que yo dependía de ella, hay días que no venía, hay días que no hacía bien las cosas, comenzó a haber errores, y cuando tú dices, ¿y cómo? Tú en las uñas puedes decir, ven, yo te despinto y te vuelvo a hacer, pero en este caso del cabello y esas cosas, ¿cómo te arriesgas? Claro, entonces, por supuesto. Es el problema de todas las chicas. Venga mañana, ya viene la chica, pero ¿por qué es que ya me salió así? O sea, cosas así, ¿no?
Bueno, con eso te digo que duré, no, ¿qué sería? Un año ya con eso, que venía, y entonces dije, no, me voy a estudiar. Pero antes de irme a estudiar le conozco a Patricio, que ahora es mi esposo. Por si acaso, casada, ¿no? A ver, muestra la niña. Los Patricios y Patricia. Los patos. Los patos. O las patas. Sí, los patos. Entonces ahí es como, esto me empuja a estudiar. ¿Cuántos años tenías ahí, Pati? Ahí cuando comienzo a estudiar tendría 25 años, literal. Porque y ahí decidiste estudiar corte y confección, ¿me entendería? No. No, perdón. No, todavía ya no llegué. No, lo que pasa es que venía analizando, ¿no? Y ahora digo, o sea, qué mal estábamos, porque normalmente, ¿no? Cuando eres vago, tus padres te decían, ya, pues entonces anda a estudiar corte y confección. Uh-huh. Entonces denigraban esa profesión que ahora probablemente con el tema de asesoría de imagen, del estilismo, pues pueden ser profesiones que te pueden dar mucho dinero. Y uno por ignorancia las puede hacer de menos. Entonces por eso vino a la mente, se recuerdo que cuando te jalabas o hacías algo, o anda a vender bonais, o anda a estudiar corte y confección en el colegio que es aquí por el Salto. Así es. Entonces digo, qué mal ahora, ¿no? O sea, haber formado también así, pero era parte de la cultura y ahora entiendo que realmente toda profesión debe ser valorada y indistintamente de cuál sea, pues debe ser respetable. Mientras tú no robes, mientras tú no hagas daño a otra persona, toda profesión es digna. Bueno, ahora ya ha cambiado, ¿no? Pero sí, ¿sabes qué? De hecho fue así. Las personas que estudiaban peluquería eran las personas que en realidad primero no daban para otra carrera. Y lo más importante era gente muy humilde porque no les daba para dar una universidad o algo en ese entonces a sus hijas. Y la carrera más se podía decir en menos tiempo, que era, te podías tener un título en menos tiempo, era la peluquería y era el corte y confección. Literal, siempre fue así. Entonces, pero bueno, en mi caso fue que me empujaron a eso porque en realidad yo no me veía haciendo peluquería en realidad, o sea, me daba mucho terror, miedito porque... cortarles de más o que no les guste. Obvio, en las uñas tú puedes despintar y no pasa nada y tu uña sigue ahí, pero eso sí me daba como temor. Pero... ¿alguna cagada que te haya pasado en ese proceso de aprendizaje? Ay, no, Dios mío, recuerdo que alguna vez estaba cortando a un chico y por conversar y le dejé sin patilla. Y los dos nos quedamos mirando. Como que, ¿qué hiciste? Yo... le dejaste corte a Ángel Guaraca y... ¡ay, no! Pero ¿sabes por qué era? Porque no... primero porque no estaba concentrada y no me di cuenta que no estaba con la alza que debía estar. Entonces fue algo que sí me impactó mucho, que ahora es poco más y la miro como ni sé cuántas veces y le pongo el dedo ahí para que no se me mueva la alza. ¿Y el cliente qué hizo? Bueno, por suerte todos mis clientes han sido siempre mis amigos, la verdad, o sea, y con esa me tocó alguien que la verdad, una linda persona me entendió, pero claro, obviamente... le igualaste el otro lado. Me tocó, o sea, no podía hacer otra cosa. Corte peso pluma. No, pero sí fue un impacto que no sabía qué decirle ni cómo, porque igual, así no le cobre, pero no, pues... lo pues ya la cagada estaba ahí. La cagada estaba, entonces, bueno, la idea es que fue una experiencia que... Me enseñó a que no puedo dejar de estar con mis 5 sentidos en esos momentos. Puedo estar conversando y todo, pero no puedo dejar de distraerme o de hacer las cosas como deben ser. Entonces, pero la idea es que comienzo a estudiar peluquería. ¿Peluquería? No, cosmetología estudié primero. Ah, ya. Porque aún así... ¿aquí en La Tacunga? No, estudié en cosméticos en Quito. Entonces comienzo a estudiar cosmetología, le conozco a mi esposo, entre estas y las otras. ¿En dónde le conociste al Pat? Mira, la casualidad de mi esposo, yo le conozco a Patricio por Amaguaña más o menos, como que vi al Paso Ochoa. ¿Haciendo? Su primera profesión, él es ingeniero zootecnia y mi mamá vivía por ahí y yo un día, creo que fue por Día de las Madres, le fui a ver. Y entre esas y las otras se me hizo muy de noche, muy tarde. Entonces yo tenía que regresar a trabajar. Y mi mamá me dice, ¿y ahora cómo te vas a ir? Y digo, no, pues vamos caminando hasta ver un carro que baje, que me saque hasta Tambillo para poder irnos. Comienzo a bajar y dice, no, mi mami, yo me acuerdo mucho de esto, que mi mami me dice, no, acá al lado vino un ingeniero recién y es un lindo y es un buena gente, vamos a pedirle de favor para que él te vaya a dejar, que me haga una carrera y esas cosas. Y yo, bueno, pues mami, usted la conoce, vamos a ver, ¿no? Yo parada en la puerta y mi mamá se entró a una propiedad, ahí una hacienda a buscarle.
y él va saliendo por ahí con todas sus botas y toda la cosa, él haciendo ni por aquí, o sea, ni por idea, o sea, olvídate que yo le había parado asuntos ni fregando. No, pues ¿qué te vas a acordar? No era mi tipo en ese entonces. Si las botas te traían un mal recuerdo de la post cosecha y el metro más con botas, no, pues no, ahí. o sea, dije, no, así es que bueno, pero bueno, mi mamá le pidió de favor y todo, y él tenía una Dapsu, me acuerdo. Dice, claro, esa era Blanquita, no se preocupe, vamos, ya. Y nos metimos los tres ahí y íbamos conversando, que quién era yo, y por qué no me había visto, y claro, no, pues yo era la única hija que no estaba nunca junto a mi mamá, iba solo de vez en cuando, entonces ahí pudimos conversar, él me conoció y ya, creo que le fleché. Porque desde ahí ya a primera vista comenzó a venirme a ver en la Tacunga. Pero a ti no. No, yo no todavía. Esa es una historia que le había presentado a una amiga. Me acuerdo cuando él venía, le presenté a una amiguita mía, que no sé, cuando vea esto me va a decir, esta Pati es una loca. Pero sí, le presenté a una amiga y yo quería que estén juntos porque tenían una personalidad como que parecida, todo formal, yo era todo muy informal, todo llena de chispa. Entonces dije, no, es hasta ahora, ¿no? Una persona muy correcta, todo en su sitio y esas cosas, ¿no? Yo soy tú nomás la oveja negra. Yo ahí nada que ver, entonces no era como que no era mi tipo, entonces bueno, pues ni modo. Así pasó un tiempo y la comencé a conocer y todo, y en realidad cuando tú de pronto tienes no mala experiencia, sino tienes que ser decisiva en tu vida. Tomé una decisión de alejarme de alguien y un ex. Y conozco a mi esposo y él me propone, salimos unas cuantas veces, conocí a su familia por cosas de la vida, me pareció una muy buena persona y bueno, y tú como que sientes, ¿no? Cómo es esa persona, no lo puedes haber conocido a profundidad, pero mi mami me contaba, le pude conocer a su familia, cómo se dirigía a su familia, cómo era respetuoso, cómo hablaba de su trabajo, de su profesión, de su trayectoria, y tú vas viendo cómo se comporta contigo. Entonces decidí aceptarle y en 2 meses me casé. Qué bestia, tan rápido. O sea, tú sí tomabas decisiones que eran locas realmente. Esa es la parte que de pronto es muy débil, muy fuerte en mí, porque cuando yo tomo una decisión soy o sea, soy unas personas que si te equivocas y tomaste la decisión no doy vuelta atrás. Y es muy fuerte porque a veces no es siempre lo correcto. No, qué impactante realmente, sí. Que en cada faceta hay diferentes situaciones en las que, sobre todo para quienes están en el medio de la profesión de estilistas, de asesoría de imagen, de cosmetología, es un podcast súper interesante que de seguro les va a encantar. Y van a tomar las mejores prácticas de Pati, que nos está contando en este momento toda su vida, las cagadas más fuertes que pudimos haber escuchado y que tal vez no sabíamos, y sobre todo también la parte humana, que eso es lo más importante dentro de todas las personas, dentro de la sociedad, y que todos entendamos de que las personas que han tenido éxito han tenido que atravesar cosas difíciles para poder llegar a donde están. Bueno, como te iba diciendo, entonces decido casarme, y conozco a Patricio, creo que fue parte del amor a primera vista, porque tú sientes a esa persona, en poco tiempo puede demostrarte una persona sus valores, sus principios. Bueno, yo siempre digo que una persona no terminas de conocerlo al 100%, nunca, porque cada día es un aprendizaje, cada día es un convivir. Entonces, pero sé que esta no la cagué. Esta sí, una buena decisión. Esta sí la tomé una buena decisión, haberme casado con mi esposo Patricio, que la verdad ha sido una persona muy fundamental para mis decisiones. Tuve un apoyo al 100% con él, casada con él, me gradué de cosmetóloga, me gradué de estilista. Me dio la oportunidad de poder ser madre, ser esposa, y poder dividir esas facetas de emprender ahora en lo que es hoy Airbrush. Dado así el caso que estudié en la Sudamericana en Quito, fue el primer plan piloto que hubo de peluquería con una escuela de la Pivot Point, que nos dieron chance a 50 postulantes, que de las cuales nos graduamos 16,
entre ellas estuve yo, que realmente con esta persona que me ayudaba en la peluquería, yo llegaba con todos mis nuevos conocimientos, porque yo viajaba todos los días. De hecho, yo me gradué de cosmetóloga embarazada y peluquería realmente lo hice con mi hija en brazos. Algo que recuerdo mucho es que, y creo que eso también marcó mi vida, mi hija comenzó a caminar en los patios de la Sudamericana, comenzó a tomar sus primeros pasos porque yo iba a clases y regresaba y en receso a darle de lactar a mi hija para yo poder seguir en clases. Entonces mi mami me ayudó en ese entonces cuidándole a mi bebé mientras yo recibía mis clases de peluquería hasta que yo salga. Entonces mi hija realmente creció, Emilia creció en ese ámbito de mi escuela, de mis clases y todo. Entonces eso sí como que fue un poco medio fuerte para mí, porque y a la vez también eso hizo que conlleve a que cumpla mis metas, que cumpla mis sueños, porque había gente de por medio, que era mi esposo, que yo comencé a estudiar, a trabajar, a viajar y mi hija iba de por medio. Entonces él siempre estuvo de la mano, siempre me apoyó, nunca escuché un no, sino si tú quieres te apoyo, si tú quieres hacer esto lo haces. Entonces así fue. Terminé de estudiar en la Sudamericana, fui una de las mejores egresadas en mi ámbito de la peluquería, que salí con el título de maestra en belleza en Quito, y ahí empiezo con prácticamente mi carrera y mi emprendimiento, porque mi emprendimiento toma forma como una empresa desde que yo termino mis estudios. Entonces yo creo que lo más importante es no dejar de prepararte, no dejar de tomar conocimientos para lograr llegar a cuál sea tu objetivo, ¿no? En este caso el mío fue tener un negocio ya establecido, un negocio que no dependa de nadie. Pero mi negocio sí, tiene que depender también de gente, pero siempre y cuando tú tengas tus conocimientos, te hayas preparado para poderlo dirigir. Entonces fue así como que me fui capacitando, y la verdad mi profesión ha hecho que conozca muchos países, que pueda salir del país, conocer mucha gente y a involucrarme más en este ámbito de la belleza y de la peluquería. Y mira, yo aquí resalto dos cosas fundamentales que tú acabas de mencionar. La primera, el hecho de que si es que tienes una pareja, indistintamente que sea tu novio, de que seas casado o no, es fundamental recibir ese apoyo por parte de la persona que comparte a tu lado todo el tiempo y que siempre te motive a salir adelante. Que sea una persona que sume en tu vida y por sobre todas las cosas no te ponga barreras para tú poder cumplir tus sueños. Y el segundo punto importante, que creo que ya es un factor común de los emprendedores, y es el hecho de que te capacites constantemente, de que te vayas especializando en el giro del negocio en el cual tú estás involucrado, de que sigas viendo nuevas tendencias, nuevas formaciones, para que tú puedas ir rompiendo un mercado y sobre todo diferenciándote de la competencia, que tú muy bien lo hiciste y gracias a ello pues estás donde estás el día de hoy, mi Pati. La verdad es que sí, yo creo que un buen consejo o lo que yo viví es que la persona que está a tu lado tiene que ser un apoyo al 100. Yo podía quedarme con mi esposo, que ya tenía su profesión, teníamos todo, nos daban donde él trabajaba, me daban su casa, me daban un carro, tenía empleada, me podía haber quedado ahí, pero literal mi sueño era tener algo mío. Siempre era de las personas que tenía en mente tener un negocio, tener algo que yo no pueda depender de la otra persona, siempre. Entonces la verdad es que le apunté mucho a mi negocio, tomando en cuenta que cuando yo me embaracé casi a los 2 años de haberme casado, tenía un riesgo de perder a mi bebé, y mi esposo ahí fue la primera vez que él me dijo que lo pare. O sea, no me dijo cierra o deja, pero dijo para, porque es mi hija, tienes que tomar reposo y toda la cosa. Entonces ahí es cuando Patricia dice, sí, está bien, dejo encargado mi negocio a una empleada, a una colaboradora mía,
y yo guardo reposo para poder dar a luz y tener a mi bebé. Pero mira que esto me trajo muchos problemas, porque eso también es algo que me marcó la vida. Como dice, fueron etapas que me dejaron muchas lecciones, sí, muchas lecciones muy fuertes, porque yo recién queriéndome graduar, estaba embarazada, y aparte de eso tuve que dejar mi negocio por reposo y regresar y saber que regresas y tu negocio ya no estaba produciendo lo mismo. Porque en realidad realmente cuando tú dejas tu negocio y no le pones a alguien al frente, tomas el riesgo de que alguien te puede perjudicar, o realmente yo aprendí que no debo confiar en la gente. Como dice el dicho, ¿no? El ojo del amo engorda el caballo. Así es, entonces. Y mira que en realidad es cuando yo le dije a mi esposo, cuando yo di a luz, le dije, por favor, dame una oportunidad de volver a intentarlo, porque yo amo esto, me gusta, déjame hacerlo. Y yo recuerdo que me dijo, inténtalo un mes, porque en realidad ya no te estaba saliendo para el arriendo, ya no te estaba saliendo para esto, cuando mi negocio era el que me dio a mí todo lo que antes de casarme. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Y sí, sabes que cuando yo regresé con mi bebé en brazos, viajábamos todos los días con mi bebé, y recuerdo que yo comencé a quedarme jueves y viernes, jueves venía y me quedaba viernes y sábado para trabajar aquí en Latacunga, porque yo vivía en ese entonces en Amaguaña. Comencé a quedarme y comencé a ver que en realidad sí, la verdad es feo decirlo, pero sí me estaban robando, esa es la palabra. Había clientes que me decían, me vengo a arreglar esto y ya dejé pagando, me hice la anterior semana esto y otro, y cuando yo decía cuándo se hicieron y no aparecía, entonces dije no, o sea, algo estaba pasando ahí. Entonces ahí es cuando yo comencé a volver a retomar mi negocio con mi hija. Me acuerdo que a mi bebé le bañaba en el lavacabezas, me quedaba a dormir, unía los dos taburetes que habían en mi peluquería. No en mi peluquería, porque todavía había ¿qué se podía decir? Con lo que yo empecé con las uñas, entonces había esos butacas chiquititos, yo le unía y dormía con mi hija ahí, le bañaba a ella en el lavacabezas, y yo cogía un balde y me bañaba al lado de la puerta de la Lanford para que el agua se vaya hacia la calle, y me bañaba ahí y yo abría el negocio. Entonces comencé así y yo le volví a dar nuevamente el otro enfoque a mi negocio conmigo, y comencé a ver que en realidad estaban mis clientes, lamentablemente perdí clientes, y otra cosa que me di cuenta que realmente no estaba siendo leal, no había una persona leal conmigo. Entonces, y lo peor de todo era esto, que también fue recién empezando, terminando mi carrera, y que alguien te denuncie porque no estaba afiliado, no estaba no sé qué, no sé cuánto. Eran las primeras personas que creo que me denunciaron, que en ese entonces tuve que pagar ni sé cuánto. Puedes imaginarte el desconocimiento. Me hizo pagar factura, esa persona me denunció porque no le había afiliado, no había tenido, y porque obviamente yo le tuve que reclamar y le dije que qué pasó aquí, qué estuvo pasando y toda la cosa, y bueno, pues la verdad es que es algo que tuve que aprender para que hoy en día pueda hacer las cosas correctamente. Y bueno, pues la vida te enseña que tienes que no confiar, tienes que aprender a sobrellevar las cosas y realmente a respaldarte ahora en la actualidad con documentos, con papeles, porque ahí para mí en ese entonces aún la palabra tiene poder. La palabra para mí es mejor que un firmado, algo así. Un contrato. Es un contrato. Para mí la palabra tiene que ser leal, uno tiene que ser de palabra. No, mira, y qué importante por destacar aquí para los emprendedores, porque obviamente siempre es difícil emprender. El mismo hecho de que, como siempre hablamos, somos todólogos cuando tenemos que hacer todo. Y obviamente, pues, ahora más que nunca, el tema legal es fundamental, ¿no? Porque tú puedes tener todas las ambiciones, todas las ganas de crecer, a veces, tal vez ni uno mismo tiene un sueldo, ¿sí? Pero obviamente tienes que cumplir con tus colaboradores. Y dentro de ello, como tú dices, primero obviamente está la palabra y por supuesto el profesionalismo y el hecho de saber ser un buen líder, para que justamente con ello pues tus colaboradores se sientan primero valorados, que valoren también la oportunidad que tienen al momento de poder contratarlos, y no evitar ese tipo de situaciones en las que te puedes perjudicar por tratar de ahorrarte unos dólares que al fin y al cabo pues
Si es que algo así llega a pesar, lamentablemente, pues el que asume esos errores es uno como emprendedor, como empleador de todos los colaboradores. Y otro punto importante también es el tema, como tú dices, la deslealtad. Lamentablemente yo en algún momento también atravesé algo similar cuando empezábamos acá en la agencia. Y créeme que son de las cosas que más duelen, porque probablemente tú confías mucho en la persona, en el colaborador, que tal vez puede ser tu amigo, tu amiga, tu familiar inclusive, y cuando te dan la puñalada con la espalda y chuta, te llegan a algo tan sensible como es el romper esa confianza que tú generaste, es algo muy doloroso. Y realmente ahí viene el consejo también, ¿no? Para los emprendedores, para todos quienes nos están viendo, nos están escuchando, el hecho de poder primero saber definir correctamente que en un lugar de trabajo son colaboradores, pueden ser socios, familia es familia y amistades son amistades. Uno no puede mezclar las cosas de tal forma que porque eres mi amigo, porque eres mi hermano, o eres mi primo, o eres mi tío, vas a tener mayores consideraciones dentro del trabajo. Sí. Y peor aún, tema de abusar de la confianza cuando estas situaciones pueden pasar, y que es fundamental que uno deba controlar, deba delimitar correctamente esos espacios y obviamente estar al frente a pesar de las circunstancias en todo momento para controlar oportunamente el negocio. Sí, sabes que a veces, yo creo que por seres humanos el tema de la sobrevivencia o cosa parecida te hace cometer errores. Y bueno, pues yo a todas mis ex colegas, colaboradores, yo tengo, aquí en Atahualpa tengo 18 peluquerías, que en realidad todas son mis ex empleadas. Aprendieron de ti. Sí, creo que fue una buena escuela y eso es muy bueno, tener un legado. Y eso es lindo, ¿sabes? ¿Y no has pensado en tener un centro de capacitación del tema de peluquería, belleza y todas esas cosas? O sea, me encantaría, pero realmente no me veo como profesora, realmente, porque yo creo que como yo aprendí diferente. Empíricamente. Más que empíricamente, lo hice por necesidad. Lo hice porque necesitaba, lo hice porque tenías que hacerlo para que puedas llegar a donde tú quieres. Entonces a veces la gente no viene con esa mentalidad, porque como te digo, hace rato decíamos que la peluquería era como la última rueda del coche. Entonces nunca nadie lo vio como un negocio rentable, como un negocio rentable, o le quería ver como una empresa, como yo lo vi. Yo tenía un sueño de tener algo mío, algo que me dé rentabilidad y todo, pero en realidad yo lo vi a la peluquería como un negocio, y yo agradezco mucho a mis profesores con las que me enseñaron realmente cómo fue la escuela en ese entonces. Yo vine directamente, aprendía y directamente lo ponía en práctica. Fue una persona que lo asesoraba, lo decía lo que le iba a quedar bien, no era como que venías y qué se va a hacer o qué quiere. Entonces tenías una confianza, un feeling con esa persona, una asesoría donde tú podías dar esa forma de que tú sentirte en un lugar y que te sientas cómodo y que sientas que te están preocupado por ti. Y que haya un criterio técnico sobre todo, porque de pronto era un corte y tú tenías la cara muy gordita y no te quedaba. Entonces ahí viene la asesoría y el profesionalismo bajo la formación que tú tuviste. Y ser sinceros. Por supuesto. Ser sinceros, porque a veces uno le ve como todo como tema económico. Nuestra profesión va más allá de eso, porque tú pones parte de tu vida, ellos ponen parte de tu confianza en tus manos, entonces porque es tu imagen, es como tú le vas a, porque esa persona tiene que salir renovada, viene acá porque quiere sentirse diferente. Entonces ahí va el papel, fue un papel muy, muy importante. ¿Cuál es la diferenciación que tú quieres hacer? Entonces, ¿cómo vienes enfocado? Entonces mi idea fue hacer las cosas diferentes. Siempre hacer las cosas diferentes. ¿Qué es lo que no hay aquí? ¿Qué es lo que no tienen? Y la Tacunga a veces me da pena decirlo, pero sí, nos falta mucho. Tener empatía con la gente, ponerte en los zapatos de otra persona, hacerlo con gusto las cosas, no por el tema económico, no solo por la rentabilidad, sino porque lo haces de corazón. Y cuando tú quieras emprender en algo, hazlo porque te nace, porque no es un trabajo, lo disfrutas. Yo al rato de estar con mi cliente lo disfruto, el saber que él viene y quiere conversar algo conmigo, quiere cambiar su look, o yo lo puedo asesorar en algo, luego porque lo siento, lo quiero, y si algo no te queda te lo voy a decir, no te puedo hacer por esto, pero siempre va a haber esa confianza con el cliente.
Y mira qué importante lo que tú dices, justamente el hecho de que, cómo tal vez pudiste sobrellevar el tema de que tus propias colaboradoras se hayan puesto peluquerías al lado tuyo o en toda la ciudad, pero tú marcaste aquí un valor fundamental dentro del hecho de hacer empresa, que es la diferenciación. Y justamente el valor agregado que tú das a tu cliente, de tal manera que se sienta único, que se sienta consentido, que se sienta como que fueras tú la mamá y que le estás cuidando al hijito o a la hijita. Eso es único y realmente creo que eso ha hecho que Airbrush como tal crezca de una manera exponencial. Porque créeme, yo pienso que puede ser la única peluquería, y más que una peluquería, un centro estético, ahora como tal, tenga esos valores de diferenciación tan marcados, que justamente a eso viene la pregunta, ¿no? ¿Tú llegaste a tener algún mentor, más allá de la formación académica, en el cual tú decías, yo le veo a este estudio como un referente, como un ejemplo a seguir, en el cual yo así me quiero parecer? No, sabes que realmente no. Tener un mentor así no. Sí, tuve una buena escuela, te puedo decir, que no nos hicieron, en la escuela donde yo estuve no nos vieron como que ponte la peluquería y por sobrevivencia y nada más, sino tuve una escuela donde me enseñaron que eso puede ser algo empresarial, y realmente lo seguí al pie de la letra, poniendo el corazón en todo lo que tú haces. Aparte de eso, mis clientes no son mis clientes, son mis amigos. Son cosas en que yo puedo contar con ellos, cuentan conmigo, y sí, es una conversación que yo digo no debería ser solo peluquera sino psicóloga. Claro. Pero cuando yo converso contigo, soy muy transparente, y a veces habrá cosas que de pronto no estén bien, pero te lo digo de corazón y ahí queda. Te despides conmigo y se me olvidó lo que conversamos y todo y listo. Pero cuando yo te vuelvo a ver, obviamente voy a saber cómo te fue y todo. Hay una relación estrecha con mis clientes, con mis amigos. Y realmente fue difícil emprender en la Tacunga. Y creo que a todos les pasa eso, porque realmente no se arriesgan, no le apuestan a mi ciudad. Y yo de antemano te felicito, porque no toda la gente le apuesta acá. ¿Por qué razón? Por la ideología, por la forma de pensar, porque no le ven una oportunidad a la ciudad. Si no, simplemente dices, quiero graduarme, quiero hacer esto y me quiero ir fuera, quiero irme a Quito, quiero irme del país, perfecto, está correcto. Pero yo creo que las personas que nos quedamos nos toca la parte más fuerte, porque tienes que empezar de cero y educar. A mí me tocó educar hasta decirle al cliente, ¿sabes qué? Tengo que lavarte el cabello para yo cortarte. No me vas a cobrar más, allá me cortas sin lavarme y esas cosas. Entonces son cosas que yo recuerdo que me marcaron la vida, que dije, no, yo tengo que guardarte lavándote, siente cómo se lava, siente cómo que venir a la peluquería es una experiencia, es algo que el tiempo que tú te das para ti, para mimarte, que es muy valioso, ¿me entiendes? Y para mí, como Patricia Flores, verle a mi cliente sonreír y que venga, hola Pati, me dé un abrazo, el saber que cruza esa puerta primero es una bendición, porque si él decidió estar conmigo es porque algo bueno estoy haciendo y estoy diferenciándome también, y el tener grandes colegas, que yo les puedo decir ahora colegas porque antes eran mis trabajadoras y todo lo que sea, y tuvo que haber un proceso para yo ahora contarte esto, porque habían dolores, decepciones, cuando alguien te denunciaba, cuando te ponía la competencia, cuando una de tus empleadas cogía el teléfono y decía yo voy a estar en tal lado, o tu misma clientela decía póngase usted y yo me voy donde usted, o sea, de todo, ¿no? Pero pasó un proceso para que yo pueda entender, porque antes me enojaba, me dolía, quería botar la toalla, decía no quiero ya saber nada más de esto, porque la gente es así. Entonces dije, no, es un proceso de la vida, porque la gente tiene que aprender, todos tenemos que aprender. Entonces, si tú no pasas, no aprendes. Por supuesto. Entonces dije, no. Pero sabes que a pasar de esas cosas que sucedieron, todo lo que se vino, ellos me empujaron a mí a que yo cambie de chip, vea las cosas como una oportunidad, como todas esas cosas que pasaron hicieron a que la Patricia tiene que hacer algo. No puedes quedarte ya ahí, ahora tienes que hacer algo más. Entonces ellos son mi motor, aunque ellos no lo crean, ellos son las personas que a mí me dan ese acelerado para que yo haga otras cosas diferentes, vaya innovando, vaya creciendo. ¿Por qué? Porque yo soy realmente tal vez
un ejemplo o un referente, porque ahora la tecnología está bastante grande, ha crecido, los chicos ahora ya, si no saben algo es porque realmente no se dan su tiempo para investigar o algo. Por supuesto. Ahora nada es oculto, es solamente tu forma de ser y tu actitud. Y yo os quiero decirle, cuando tú empiezas a hacer algo, nunca pierdas tu esencia, nunca pierdas tu enfoque de cómo fuiste, de cómo empezaste, porque cuando tú vuelves a recordar cómo empezaste, tu energía, tu nuevamente se vuelve a enfocar, el universo es perfecto, tú vuelves a tener otra luz y esto es un aprendizaje, es un proceso, todo es un proceso. Bruce ya tiene 20 años, ¿me entiendes? 20 años y entre los 20 años creo que tenemos que firmar otra vez para decir para contar la historia de Bruce ahora directamente. Son 20 años que ha transcurrido donde ahora, para recortar, ahora mi esposo es parte de Bruce. Cuando esta sociedad machista ve a Patricio, su propia familia tal vez, saber que él era ingeniero, tenía su profesión, andaba muy bien, y ahora verse involucrado en la peluquería, y cuando a ellos le decían, cuidado te hagas gay, cuidado esto, ¿me entiendes? Entonces son valores, son principios, por supuesto, y personalidades como para poder sobrellevar esto. No, qué espectacular, mi Pati, la verdad, poder conocer toda esta historia de crecimiento, que a mí, créeme, en lo personal me llena de mucha motivación, porque eres un ejemplo a seguir. Gracias. Eres un ejemplo para mí, y creo que para muchos quienes te estamos viendo y quienes nos están escuchando en este momento, y que de seguro van a tomar esas lecciones que tú les estás mostrando en este momento, y contándolos desde el más profundo de tu corazón. Te abriste aquí en este podcast para contar algo que realmente es bastante difícil de sobrellevarlo, pero aquí está la muestra fehaciente de que tú eres luz, eres una persona con actitud positiva y tuviste todas las ganas de emprender, de salir adelante y de cumplir con tus objetivos. Finalmente, Pati, y antes de que se me vaya esta pregunta que quería hacer, ¿qué sentiste tú cuando inauguraste ya el local actual de Ebros y lo viste así, wow, como soñabas cuando eras niña? Sabes que muy agradecida con Dios. Yo cuando abrí mi local lo primero que hice es reunir a mi familia y bendecí ese lugar, porque tras de eso hay una historia también, para que yo me haya ido ahora a las instalaciones de Bush, hay una historia. Pero muy agradecida con la vida y regresar a ver, y dije, cuando yo lo pensaba que ese camino era lo peor, que porque a mí, ¿no? Ahí entendí que todo era porque había algo más. Entonces, realmente me sentí realizada, y como mujer te puedo decir es que a veces uno se pone limitaciones, y no, la verdad es que tanto como un hombre y una mujer tienen las mismas oportunidades. Solo es el ñeque, el carácter, la decisión que tú quieras y los sueños que siempre tienen que estar presentes para que tú puedas salir adelante. Siempre va a haber trabas, siempre vas a tener obstáculos, pero si tú tienes tus sueños, si tú tienes tu enfoque bien definido, ten la plena seguridad que lo que llega, llega. Y si no llega en ese momento o no se da lo que tú quieres, es por algo, porque de pronto no es para ti. De pronto no es por ahí, pero va a llegar, pero siempre siendo honesto, decidido, y la perseverancia es muy importante, porque para mí eso fue la clave del éxito, la perseverancia. ¿Por qué lo digo la perseverancia? Porque una cosa es tener conocimiento, una cosa es haber pasado por una universidad, tener las herramientas donde tú puedas encaminar, pero cuando tú no tienes esas herramientas, no tienes los conocimientos, es más difícil. Solo tu mente, tu enfoque, tus sueños y realmente no digo tu carisma, sino, yo siempre lo digo, es tu forma como le ves la vida, ¿sí? Que cada cosa que te va pasando en la vida lo veas como algo positivo, siempre, no lo veas porque a mí. Y eso, lo que tú haces o lo que tú quieras hacer y te viene algo y dices porque a mí, o no quiero algo, tú mismo atraes. Entonces siempre tiene que uno poner la mejor cara en las cosas, por más fuerte que sea. No, qué lindo, Pati, escucharte realmente. Tus palabras me conmueven,
tus palabras me inspiran y créeme que ahora tenemos una muy buena relación y más ahora todavía después de haber conocido todo esto. Como te digo, me siento muy motivado, más empoderado todavía de que este espacio de este podcast que estamos haciendo es justamente para que toda la comunidad de emprendedores, de los jóvenes que quieren emprender en un nuevo proyecto, que quieren tener su propio negocio, que valoremos primero lo que somos como personas, que aprovechemos cada oportunidad que nos da la vida, que seamos agradecidos de lo que tenemos, porque hay muchas carencias también. Pero el hecho de que podamos respirar, podamos tener un techo, un hogar, el pan de cada día es fundamental para que nosotros ya poder sentirnos afortunados. Y pues, cómo no, para todos los emprendedores que puedan aprovechar este espacio de inspiración, de motivación, para que lo crean. Sí, aquí está una persona, una mujer empoderada que la logró romper, la sigue rompiendo y de seguro pues Eyebrows tendrá grandes expectativas para muchas cosas a nivel nacional, que de hecho ya está en Cuenca, también tiene una sucursal en Cuenca y eso es importantísimo y es un claro ejemplo de que las cosas con dedicación, con pasión, con esmero y con actitud positiva se las puede lograr. Así que mi Pati, muchísimas gracias y pues por supuesto recuerda seguirnos en todas las redes sociales, en todas nuestras plataformas. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestro podcast y por supuesto pues recuerda darle mucho amor, comenta qué te pareció este post y cómo no pues agradecer también a todos los emprendedores que nos motivan también a seguir haciendo este tipo de contenido y de igual manera a mi equipo de producción que se esmera cada día por hacer mejor las cosas, a mi familia también que me motiva y por supuesto pues a todos los patrocinadores que hacen posible este espacio. Por mi parte agradecerles y recuerden siempre, salgan a romperla, carajo.